Vamos ahora a la política internacional. Vamos a hablar con Pedro Brieger, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy bien, un gusto conversar con ustedes, como siempre. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Sí, acá estamos tratando de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Ay, ay, Es ay. así. Así seguiremos, me parece. Nos tomará mucho tiempo. Probablemente, pero tenemos que tratar de comprenderlo. Bueno, los temas importantes, o sea, de Latinoamérica y el mundo pasan, por ejemplo, por Ecuador. Estaba leyendo este fin de semana un interesante análisis que hiciste sobre, por lo menos en redes sociales te venía siguiendo, sobre lo que significa cacarear por un lado y poner los huevos sobre por el otro, ¿no? Pedir un debate, pero después poner todas las excusas habidas por haber para no presentarse al debate público, digamos, y que la sociedad divida, mejor dicho, decida. Sí, es que en realidad le pidieron a los dos candidatos, tanto a Lenín Moreno como a Guillermo Lasso, el banquero y empresario, que ellos atestiguaran ante escribano público de que no tenían dinero en paraísos fiscales, ni hubieran estado vinculados con el famoso feriado bancario del 99 y algunas otras exigencias que Lenín Moreno las cumplía sin ningún problema, a la perfección, porque no tenía ningún problema en decir que no tenía paraísos fiscales, que no era dueño de ningún tipo de empresas, y ahí Guillermo Lasso dijo, no, reculó, porque además se hablaba de posibilidad de que alguien tuviera negociados con Odebrecht, que hubiera estado involucrado en actos de corrupción. Bueno, Lasso no se animó a afirmar eso y no se animó a participar en el debate, así que ese debate fue suspendido. Lasso está teniendo unos días complicados porque surgieron datos revelados por nuestra colega Cintia García en el diario Página 12 de los negocios bancarios, de las offshore, de negocios en paraísos fiscales, y esto está afectando a su candidatura, además de lo otro que nosotros mencionamos también en más de una oportunidad del programa, que es la comparación con lo que decía Mauricio Macri en la campaña y lo que está haciendo como presidente, porque además cuando uno lee la prensa internacional también, y no hablo de pequeños sectores de medios de comunicación afines al pensamiento liberal o neoliberal, la inmensa mayoría de los artículos que se publican en el mundo lo que reflejan es la caída de la Argentina y el aumento de niveles de pobreza. De hecho, hoy lunes, en el diario La Vanguardia, el periódico de Cataluña, que es un periódico importante de Cataluña, hay un artículo donde se menciona que Argentina está cayendo en el abismo. Entonces son cosas que obviamente dañan, porque se sabe de la afinidad política que tiene Guillermo Lasso con el presidente Mauricio Macri y las políticas neoliberales. Ellos están tratando permanentemente, desde las filas de Lasso, de insistir en que Ecuador es Venezuela, o que Ecuador está a punto de ser como Venezuela. Pero no es algo sencillo de equiparar. De hecho, la candidatura de Lenín Moreno, la campaña de Lenín Moreno, elaboró un spot publicitario diciendo Ecuador no es Venezuela, y lo comparaba con algunos elementos claves, y es verdad, la verdad, valga la redundancia, no hay ningún punto de comparación entre Ecuador y Venezuela, de la misma manera que es un disparate plantear una comparación entre el gobierno del kirchnerismo con Venezuela. Son campañas propagandísticas. Uno en la propaganda, lo sabemos perfectamente, utiliza todos los recursos, y no hablo ya de mentir o no, se utilizan todos los recursos, y uno de los recursos es meter miedo. Entonces, cuando vos decís, vamos a hacer Venezuela, y Venezuela es un país demonizado en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, la gente no se pone a reflexionar qué significa. Venezuela, escucha solamente cosas malas de Venezuela, ve imágenes de hambre en Venezuela y dice, no, yo no quiero ser Venezuela. Por el otro lado, también la utilización del recurso de la Argentina,
juega con el factor del miedo. Mirá, vas a caer, te vas a convertir en la Argentina. La diferencia es que en el caso sí se puede comparar, porque el proyecto económico, político, social de Guillermo Lasso, por ideología, por historia y por propuestas, es muy similar al de Mauricio Macri, e incluso ahora en la campaña electoral Guillermo Lasso se vio obligado a decir que él está a favor de la salud pública, de la educación pública y gratuita, porque se da cuenta que son elementos ganados importantes en los últimos 10 años de la presidencia de Correa. Pedro, ¿en qué ciudad está cuesta arriba Moreno? ¿Dónde tuvo su talón de Aquiles en lo que fueron las últimas elecciones y ahora tiene ese trabajo de remarla y mucho? Mira, Ecuador está como muy dividido históricamente entre la costa, donde está Guayaquil, sobre el Pacífico, y la sierra, donde está la capital Quito, mar y montaña. Para los que no vivimos en Ecuador, tal vez no percibimos las diferencias, pero las diferencias están muy marcadas por historia, por cultura. No te diría que son dos países, pero son diferencias que nosotros, a pesar de tener un país tan grande, tal vez no notamos, porque si bien hay diferencias entre santafesinos y gente de Córdoba, de Salta o de Neuquén, no son diferencias tan marcadas como las que efectivamente hay entre la costa y la sierra. Y eso se vio también reflejado en las elecciones, con un fuerte apoyo en la sierra a Rafael Correa y menor en la costa. O fue al revés, ahora me estoy confundiendo con el mapa. ¿Ves? Hasta yo me confundo con el mapa, si fue al revés, se me escapó ahora la tortuga, si fue en la costa o en la sierra. Pero había una división bastante clara respecto de las dos posturas. Y esto se ve reflejado en la campaña electoral, porque el electorado busca... durante la campaña electoral buscas también al electorado que te fue adverso. Lo que pasa que esto siempre es un poquito más complejo, porque en Quito, en la ciudad, ganó la oposición al proyecto de Rafael Correa en las elecciones a la ciudad en Quito, pero en Quito y en los alrededores, en la campaña presidencial, o sea, en la primera vuelta del 19 de febrero, ganó la gente de Correa, ganó la gente de Lenín Moreno. Por lo tanto, tampoco esto es matemático, y hay ciudades de la costa como Manabí, que es una región muy importante, que ha apoyado masivamente al proyecto de Rafael Correa. Entonces, esta división histórica influye. A mí no me termina de quedar claro cuánto influye al momento de votar, cuánto influye esto de la idiosincrasia de alguien que venga de la otra región, pero me parece que va más allá de la idiosincrasia de cada una de las regiones. Acá se está apelando al voto a voto, como dijimos también respecto de la elección del 19 de febrero, porque si en su momento a Lenín Moreno le faltó muy poco para llegar al 40%, apenas 30.000 votos, en este caso las encuestas, aunque yo no soy muy afecto a dar números de encuestas, le están dando una victoria a Lenín Moreno, pero hay que esperar. El domingo a la noche seremos todos mucho más inteligentes. Sí. Yo le comentaba recién a Cintia, la producción, que estoy viajando el viernes para Ecuador, invitado por el Consejo Nacional Electoral, así que creo que el viernes al mediodía, por la diferencia horaria, creo que no voy a poder salir en el programa, pero podemos ver si hacemos algo desde Quito. El lunes desde Quito. Entonces ya con el diario del lunes vamos a poder analizar mucho mejor todo esto, que por ahora son números y estadísticas y encuestas y demás. Ahí seremos todos mucho más inteligentes, como yo siempre digo. Seguramente. Ahora bien, si nos cruzamos la cordillera, y no para hablar en términos futboleros como esta última semana, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno el gobierno en realidad está ofreciendo una modificación en las jubilaciones y aparentemente se le está viniendo a Bachelet un problema bastante serio? Sí, es verdad. Ayer hubo una movilización gigantesca en Chile en contra de la jubilación privada, que en su momento, en 1981,
fue impuesto por la dictadura de Pinochet. Una jubilación privada que hay que recordar, porque esto es muy importante recordarlo, que en su momento, en 1981, no hubo un debate público para saber si los chilenos y chilenas querían seguir con un sistema de reparto solidario o querían pasar a la jubilación privada. La dictadura directamente anuló la jubilación estatal y pasó a por la fuerza, porque obligó a todo el mundo que estuviera en la jubilación privada. Digo a todo el mundo y me corrijo, porque los militares no se pasaron al sistema privado, mantuvieron un sistema particular para ellos del Estado. Mirá qué vivos que fueron. ¿Y de qué porcentaje era? ¿Cómo? ¿Sabés el porcentaje? De los militares que se quedaron, es ínfimo. Sí. Ah. Es ínfimo comparado con el porcentaje que toman ellos como jubilación, que cobran como jubilación. Bueno, sí, los datos sí. Bueno, una de las características de la jubilación privada de 1981, que tuvo una gran campaña publicitaria, muy similar a en la Argentina a fines de los 80 y principios de los 90, prometían el oro y el moro, y prometían que en 30 años todos iban a ser absolutamente felices. Bueno, pasaron los 30, 35 años. Ya están todos viejitos los aportantes. Ahí está, y están cobrando, si no me equivoco, cerca de lo que serían unos $240 por mes, sí, que además es menos que un salario mínimo. Claro. Ahora aparecieron las críticas, hace unos años ya, y empezó un movimiento muy pequeño en contra de las AFP, como las llaman ahí, las administradoras fondos de pensión, para pasar nuevamente a un sistema mixto, pero básicamente de reparto. El problema es que los partidos, no solamente de la derecha, sino también de lo que se llamó la concertación, esto es el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, que después sumó en las últimas elecciones con Bachelet al Partido Comunista, pero básicamente al Partido Socialista y la Democracia Cristiana, tampoco quisieron tocar el sistema heredado de la dictadura. Uno de los problemas centrales que tiene Chile hasta el día de hoy es que no hubo, como hubo en la Argentina, una modificación sustancial de la herencia de la dictadura. Chile todavía tiene básicamente la constitución de la dictadura, y están atados todos los gobiernos de pies y manos porque no se animan a convocar, no quieren convocar a una asamblea constituyente para debatir cuál es la estructura socioeconómica de Chile, entre otras cosas, qué pasó con la salud y la educación, que fue privatizada, entre otras cosas, qué pasó justamente con el sistema de jubilación, que llevó a que ayer salieran unos 2 millones de personas a las calles en todo Chile, hasta en las ciudades más pequeñas hubo manifestaciones que, como les digo, empezó como un movimiento muy pequeño, con gente que se oponía a las AFP, y termina convirtiéndose en un movimiento gigantesco justamente para anular algo que ha sido un negoción que también prometían muchísimas empresas, como suele suceder en estos casos, que prometen que la libre competencia te va a permitir elegir, terminan quedando las más grandes, que se comen a las más pequeñas, y no estoy hablando de la situación en la Argentina, porque ustedes saben que yo hablo de política internacional, pero en Chile pasó algo muy similar a lo que pasó en la Argentina. Empezaron con muchas y terminaron siendo 6, de las cuales 3 además son estadounidenses. Sí. Claro, Entonces, son está fondos muy de inversión, concentrado de inversión. ¿Cómo? Fondos de inversión, en algunos casos, la mayoría, son fondos de inversión que no se sabe bien cuáles son los capitales reales que pueden estar atrás de esos fondos de inversión. Que no solamente eso, sino que es parte de la timba financiera. Claro. Porque estos fondos de pensión, estos fondos de inversión, juegan con el dinero de los aportantes en la timba financiera, y si el resultado es negativo, perdiste. Sí. Porque efectivamente hay una timba financiera con tus fondos, con los fondos que vos estás aportando todos los meses. Lo que pasa es que en un primer momento era dictadura, no había lo que discutir, terminabas en una zanja si lo cuestionabas, y en segundo lugar prometían que los resultados iban a ver a los 30, 35 años, y vos sabés, el capitalismo de rapiña o de casino, como se lo ha definido alguna vez, tiene esta característica, que define políticas a 30 años, pero que en realidad lo que busca
es la ganancia rápida, a corto plazo. Y te promete a vos que los resultados se van a ver a largo plazo. Claro, piensen ustedes, lo podemos pensar juntos, pensar hoy en el 2017 al 2050 es casi como hablar del siglo 84. Sí. Es muy difícil para nosotros, más con la concepción occidental que tenemos del mundo, de todo aquí y ahora, es muy difícil para nosotros pensar nuestras vidas dentro de 20 o 30 años. Entonces te ofrecen el oro y el moro, es incomprobable, no hay manera de demostrar que esto no es así, y terminás engatusado. Bueno, es lo que pasó en Chile con el agregado de la dictadura, por eso las manifestaciones de ayer fueron masivas y realmente muy, muy importantes. Pedro, muchas gracias. Nos reencontramos el miércoles. Un abrazo. Por supuesto, un abrazo grande. Hasta luego.